Hola, hola. Hoy ya tenemos un live. Ay, ahí se conectó ya Mamá Jurídica, así que la voy a conectar al tiro. Aquí. Hola, ¿cómo estás? Dios. Bien, ¿y tú? Hace tiempo que no nos veíamos. Así, Conexión. claro que sí, hace harto tiempo. Oye, para contarles, la idea de este live es poder conversar sobre el tema de la ley de responsabilidad parental y que puedan el proyecto de ley. Súper. Ahí también ya estamos las tres ya conectadas. ¿Cómo? Hola, ¿cómo están? Hola, Bien. Qué gusto verlas. Pu. Súper. Muy entusiasmada con este proyecto en realidad. Sí, se pasó, hacía falta, así que de verdad que hay mucha información que compartir. De todas formas. Si quieren, les doy un espacio para que se presenten cada una y así también nos podamos ir conociendo. Bueno, yo soy Gael Yoman, soy diputada y estuve participando también en la mesa de trabajos con la ministra en este proyecto de ley de responsabilidad parental. Súper, dale, Poli. Ya. Hola, yo soy Poli Vega y estoy aquí a nombre de AOFEM, feliz. También participamos en una mesa de trabajo con la ministra respecto a este proyecto y además nosotros damos asesoría jurídica a mamás todos los días, por lo que sabemos cuáles son las dificultades que tienen y cuáles son las necesidades que hay. Súper bueno. Y yo, mi nombre es Paola Merchak, me conocen también por estos medios como Mamá Jurídica. Me especializo específicamente en todo lo que son los derechos laborales y familiares de las madres, ahí apoyando a las familias. Y la verdad es que también estoy muy emocionada con este proyecto porque, como les decía anteriormente, algo que necesitamos, creo que es algo que hace falta, así que yo creo que lo único que vamos a hacer en este live es celebrar. Me No parece, sea, ojalá. Bueno, y si Ojalá. hay algo que mejorar, ahí también la idea es poder recibir los comentarios porque el proyecto empieza ahora su tramitación, así que tenemos harta pega por hacer. Pero bueno, de eso se va a tratar del proyecto. Bueno, el proyecto de ley ya ingresó la semana pasada. Yo ahí lo que les puedo, como para poder ordenar un poquito el live de lo que vamos a tratar, yo creo que sería bueno que primero partiéramos desde la experiencia de ustedes, que nos puedan contar qué es lo que han visto, cuáles son las necesidades, por qué es necesario una ley de responsabilidad parental y hacerse cargo, ¿cierto?, del pago de la pensión de alimentos. Te pregunto, bueno, primero a lo mejor partir por Paola, ya que partimos al revés, ahora partir por Paola, ¿cómo lo ves tú? Gael, nos llamamos las dos Paola, así que aquí hay que hacerle Claro, pero yo te soy voy a Poli. decir, A mí me conocen por Poli y ella claro, es la Paola y Pao. Poli. súper, no, súper claro que sí. La verdad es que, bueno, pese a que existe un sistema de cumplimiento, a mi parecer, y de verdad que me hago cargo de mis palabras, es bastante insuficiente. Ya, la verdad es que ya hasta el día de hoy sabemos que hay muchas personas que ya se conocen todas las formas de escapar y las maneras, como los trucos, por decirlo de alguna forma, de arrancar del pago de pensiones. Y muchas veces como que nos enfrascamos en estas peleas como entre los padres, mamá, papá, y se nos olvida de repente un poco qué es lo que hay detrás de un incumplimiento de pensión de alimentos. O sea, hay niños y niñas que ven insatisfechas sus necesidades, que tienen que estar pasando ahí distintas circunstancias que son bastante complejas porque justamente existe un padre o una madre que no se hace cargo de esta responsabilidad. Entonces, yo siempre he dicho que creo que hasta hace poco, yo creo que hasta la pandemia, con el tema de los 10%, vivíamos en una sociedad que avalaba el incumplimiento. O sea, se invisibilizaba este incumplimiento y era súper normal. Yo creo que todas nosotras conocíamos a alguien que incumplía y era como,
ya, o sea, como que no pasaba nada, pero creo que con la pandemia, con el tema este del 10%, salieron distintas políticas públicas y posibilidades de avanzar en esto, se fue quebrando esto un poco y se fue como también persiguiendo esta situación y viéndolo como lo que es una mala práctica y un abandono parental tremendo. Entonces, creo que este tipo de proyectos justamente quiebran eso y dan paso ya a que nos empecemos a hacer cargo de los niños de nuestro país, que yo creo que eso es el fondo de todas estas políticas públicas. De todas formas. De hecho, bueno, es parte de lo que conversamos, porque a veces como que hay que hacerse cargo también de todas las miradas, de todo lo que está detrás de las necesidades en el no pago de las pensiones de alimentos, de los tipos de violencia, y ahí preguntarte, Poli, también desde ABOFEM, la perspectiva también de derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede con esta violencia que se genera también al no pagar Uf, la pensión? la verdad es que hay distintos tipos de violencia que se sufren. En primer lugar, hay una dificultad grande que hay para las mujeres el acceder a la justicia, porque si bien estas causas de cumplimiento de alimentos pueden tramitarse solas, o sea, pueden tramitarlas sin ser patrocinadas por un abogado, no siempre saben cómo hacerlo, no saben lo que pedir, y no tienen los medios para contratar a un abogado. La Corporación de Asistencia Judicial tampoco muchas veces patrocina estas causas. Entonces, ya de aquí tenemos una dificultad grave que es el acceso a la justicia. En segundo lugar, las madres tienen que hacer esta labor como de espionaje, porque hay que notificar a este hombre y dónde vive, y el hombre se esconde, y dónde vive lo niegan, saber si tiene plata, y si tiene un auto, y si el auto está a nombre de él, o está a nombre de la señora de ahora, o de la mamá, o de la tía. Eh, eh, Además, esto, el tiempo que implica para ellos el trabajo de hacer estas cosas, que les resta el esforzarse en sus trabajos diarios, porque ellas necesitan sustentar su hogar, ellas son jefas de hogar, y sin su trabajo no pueden sustentar a sus hijos. Así. Además, esto lleva a que la mayoría sean mujeres muy precarizadas laboralmente, porque o tienen que dejar de trabajar por cuidar a los hijos, trabajan de manera informal, no sé, vendiendo cosas en la feria, qué sé yo. Entonces son muchas las dificultades que llevan. Y además de toda esta dificultad grave, está el tema de la violencia directa. Porque, por ejemplo, cuando se cobraron los 10%, hubo mujeres que sufrieron de acoso de todo tipo, que las llamaban, que los iban a amenazar a sus casas, que les decían que les iban a pegar, que les decían que las iban a matar, que les pegaron. Entonces, la verdad es que todo ha sido un sistema muy violento, y no es para un grupito de mujeres, y no es para un grupito tampoco de mujeres de cierto estatus socioeconómico, sino que es el nivel de incumplimiento es tan grande y a todo nivel que de verdad es imprescindible hacer algo por tratar de cambiar esta situación. Así es. Pau, lo otro, preguntarte también cuáles son las principales inquietudes que llegan, porque dentro del procedimiento judicial además a veces se hace muy ajeno. O sea, muchas a lo mejor tratan de, bueno, primero se define esta pensión, a lo mejor contar cuáles son los pasos del procedimiento y las principales dificultades que se ven en su transcurso. No, totalmente. Bueno, como decía en un comienzo, ¿qué pasa? Que acá estamos como de muchas veces como que priorizamos el tema del conflicto entre la madre y el padre antes que las necesidades de los niños. Entonces, yo siempre digo que ojalá que también todas las que están viendo esto y que todavía no tienen fijado nada de pensión, que estos acuerdos verbales, de verdad, como de pensión de alimento, de lo que sea, por favor, huir. O sea, de verdad, siempre me dicen, no, es que me llevo muy bien, en realidad no hace falta dejarlo por acuerdo legal, por favor, de verdad. Sobre todo cuando hablamos de temas de familia, pasa una cosa, pero de este porte y cambia absolutamente todo, ¿ya? Porque acá hay sentimientos involucrados, también uno actúa desde la guata muchas veces, entonces el primer paso es fijar una pensión de alimentos siempre a través de una mediación, y si es que no se resulta, claro, ahí ya se pasa al procedimiento judicial a través de una demanda de alimentos. Pero el tema, que lo que tú me preguntas, Gael, las principales inquietudes, la verdad es que justamente es por lo que decía la Poli, o sea que en realidad el tema como de perseguir la pensión de alimento y perseguir el patrimonio del deudor es sumamente complejo, porque ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si esto le pasa solamente con los chilenos y chilenas o esta cosa es mundial, pero acá hay una pillería gigante
porque cosa que salga, encuentran la forma de burlarlo. ¿Ya? Por ejemplo, el tema, ¿qué pasa como, no sé, con el tema del 10%, por ejemplo, todas esas cosas? Muchas veces quedó estancado, habían tribunales que de repente retenían a la mamá, y uno decía, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Entonces, lo mismo con este proyecto, me llegaron muchas dudas, me decían, pero oye, estos tipos van a, y bueno, y estas tipas, para no generalizar, van a sacar directamente como la plata y van a andar todo el día con efectivo. ¿Me entiendes? Entonces, como que esa es la preocupación, como cuál sería una manera eficaz realmente de poder asegurar que todo esto funcione y abarque a la generalidad de la población, porque, claro, muchas veces hay casos específicos que de repente la norma no se puede poner, y eso es como las principales como cuestionantes que me han llegado a mí, así como, Pau, ¿qué pasa si es que no tiene cuentas bancarias? ¿Qué pasa si es funcionario público, por ejemplo, que no tiene FP? Entonces, finalmente, ¿cómo se hace la persecución subsidiaria? Entonces, ahí está como el tema, ¿ves? Que se busca cómo se va a vulnerar esto para anteponerse a la situación. Y ahí una pregunta súper concreta, como para aprender de lo que hemos ido haciendo para perseguir el pago de la pensión. ¿Qué sucedió con el 10%, Poli? ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Cuáles son las experiencias que nos dejan los aprendizajes? Uf, muchísimas experiencias. En primer lugar, fue una especie, como decía mi abuelita, un alcachofazo para mucha gente que no tenía idea del volumen de incumplimiento que había. O sea, era como, oh, tanta gente lo cumple. Y se reactivaron muchísimas causas que eran antiguas, incluso de tribunales de menores, porque la mamá ya se cansó de pelear, ya se cansó de buscar al deudor sin encontrarlo, se cansó de tirar órdenes de arresto que no sirven para nada. Entonces se reactivaron. Y eso significó también un trabajo muy arduo de parte de tribunales, que tuvieron que absorber una cantidad de pega, pero exorbitante, a veces se retrasaron, pero por un lado sí hubo un pago que, claro, el pago en sí no soluciona el problema de fondo, porque el problema de fondo es que si alguien, hombre o mujer, tiene un hijo, tiene que hacerse responsable de ese hijo. Ese es el problema de fondo. Y estarlo persiguiendo y estarlo poco menos que ahí con... ¿Por qué? Si es su obligación moral. Más allá de la obligación legal, es una obligación legal. Se pagaron muchísimas deudas. Algunas no se pudieron pagar porque hubo problemas, qué sé yo. Unas todavía están ahí pendientes de pago. El día sábado estábamos con la ministra, con un grupo de mujeres en contra de una FP porque no han pagado, y en esas circunstancias que sufrieron mucha violencia las mujeres. Porque claro, ¿y qué pasó también después? Que como se retuvo el 10%, ellos no pagaron más la pensión. Entonces habían, por ejemplo, papás que pagaban a medias o pagaban un poco, ya no pago más. ¿Y qué pasó ahora? O sea, los niños no tienen necesidades ahora. No, es que toda la plata, porque siempre están esas palabras como, no, es que ella se compró un auto, o es que ella se la gasta todo en ropa, o fue a la peluquería. Las uñas. Y al final del día... la uña. Claro, y el problema es que la mujer se ha sacado literalmente la mugre años por sacar adelante a sus hijos. Entonces, de repente, si les llegaba un poquito de plata y podían ocuparla en ellas mismas, era casi lo que les correspondía por haber estado cubriendo la responsabilidad de ella y la del padre también. Pau, acá también nos dejan algunas preguntas antes de entrar, ¿cierto?, al proyecto. Estamos como calentando motores para ver todo lo problemático que es esto, pero dicen, por ejemplo, que le fijan en una mediación la pensión mínima, ¿cierto? Y luego ven que tiene, no sé, una pega con muchas lucas, ¿cierto? Y que al final está pagando el mínimo solo para zafar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mira, y aquí yo voy a hacer una revelación, porque la verdad es que yo soy a veces fan de las mediaciones y otras veces soy, pero te juro que digo que corran de las mediaciones. ¿Por qué? Las mediaciones tienen una particularidad, que si bien obviamente son requisitos antes de demandar y toda la cuestión,
nadie va a probar efectivamente el patrimonio de las partes, ¿ya? A ti te recomiendan y te dicen, ya, traiga las liquidaciones de sueldo, traiga el contrato, ya, maravilloso, pero si alguien no lo lleva, la mediación se va a llevar a cabo igual. Entonces, yo siempre aconsejo a todas las niñas con las que converso, mis clientas, que en realidad si no conocen la capacidad económica de la contraparte, no saben en qué trabaja, qué es de su vida, de repente estos se desaparecen como 6 años, entonces uno no tiene idea, si no saben realmente, frustren la mediación. ¿Por qué? Porque es muy arriesgado fijar un monto como ese caso. O sea, de repente yo he visto sueldos millonarios, no sé, 2 millones de pesos pagando el mínimo. O sea, no puede ser, ¿no? Porque realmente las necesidades de los niños están primero. Entonces, se presume, porque hay que tener en cuenta que más del 70% de los trabajadores trabaja informal hoy en día. Entonces, no tienen un contrato que yo diga, ya mira, esto gano. Entonces, justamente cuando uno llega a la instancia de tribunales, hay distintas herramientas para probar esto, como por ejemplo el tema del levantamiento de secreto bancario. O sea, uno le puede pedir a un tribunal eso, que levante el secreto bancario y ahí uno se desayuna, porque finalmente de todo lo que ingresa y todo lo que sale, y en base a eso se va evaluando la capacidad económica. Entonces, muchas veces ir a una mediación es ir como a la ruleta rusa y uno apuesta a una cosa súper arriesgada y como de verdad a ciegas. Entonces, solamente yo, o sea, las mediaciones ideal evitar los juicios maravillosos, pero si es que de verdad no se conoce la capacidad económica, ideal frustrarle y verlo todo en tribunales, porque perseguir en el fondo, o sea, qué rabia en el fondo, perseguir una persona que uno ve que está con el auto del año, comiendo en los restaurantes más caros de la comuna y finalmente paga una pensión mínima. O sea, no puede ser, es una burla. Claro, o sea, pudiendo ser más, claro, uno esperaría que el padre tuviera el mismo compromiso, ¿cierto? Estamos hablando en generalidad, porque los que más deben son los papás, ¿cierto? Claro. Las que más persiguen y tienen que ir a buscar las pensiones de alimentos son las mamás, porque están haciéndose cargo solas prácticamente de la crianza de los hijos. Entonces, bueno, y a propósito de eso mismo, como para cerrar esta primera parte, preguntarte, Poli, que bueno, nos hacen una pregunta que se repite en los comentarios, que tiene que ver con que si creemos o no que el procedimiento del cumplimiento de alimentos es muy burocrático y poco cercano a la comunidad. ¿Qué pasa ahí en el juicio? Las formas de violencia que también se viven. Hay tantos relatos de mujeres que en el tribunal las juezas hacen algún comentario, los jueces. ¿Qué sucede ahí, cierto? De lo poco empático que a veces puede llegar a ser. Bueno, el sistema en general, el sistema es poco empático con las mujeres, se les revictimiza mucho, se cuestiona sus relatos en general, y dice, bueno, pero usted eligió a ese padre de los hijos. Entonces eso se le queda grabado a la mujer y dice, bueno, tal vez es mi culpa que yo elegí a este hombre y que no cumpla. Y no, pues no es tu culpa, la culpa es de él que decidió no ser un buen padre. Y ese es un trabajo que nosotros hacemos a diario, en realidad, con las mujeres, que se den cuenta, en realidad, de lo valiosas que son en el trabajo que realizan a diario con sus hijos, de sacarlos adelante. Yo quisiera decir una pequeña cosita también respecto a lo que decía la Pau, de las mediaciones, porque, claro, ideal que sean mediaciones, pero también las mujeres en general tienen mucho miedo al llegar a mediación, porque dicen, ¿y qué pasa si no voy? ¿Qué pasa si la mediadora me dice que acepte, que acepte? Se ven como forzadas, se sienten forzadas a aceptar las mediaciones, y no siempre es así, porque claro, es súper válido, pero si no podemos llegar a una instancia de juicio, podemos oficiar instituciones para conocer el valor real de lo que está ganando el hombre, entonces sí, es una instancia, pero muchas veces no se puede llegar a una mediación, no se puede llegar a un acuerdo, y sí es bueno llegar a juicio. Y además que tengan presente también que los mediadores no son jueces, no tienen la facultad como de obligar al hombre a, por ejemplo, a entregar los documentos, como lo tiene un juez. No es esa misma capacidad. Entonces, si no se puede llegar a mediación, siempre llegar a juicio. Y cortito, Poli, en esa misma pregunta, ¿se puede ir a mediación con asistencia legal? No, la mediación es las dos partes con la mediadora, quien es la que establece ahí los puntos por los que se pueden conversar. Así es. Ya en juicio con abogados.
Perfecto. Ya, si les parece, podemos ir ahora a comentar el proyecto de ley y así le podamos ir parte por parte viendo sus elementos y así también, además de comentarle a quienes nos están escuchando, poder ir viendo qué elementos hacen falta, qué está bien, qué es aporte, qué cosa podría mejorarse. Está recién empezando el trámite legislativo, así que tenemos una oportunidad también para poder aportar en ese sentido. Bueno, el proyecto... ¿Cuáles son los objetivos? En términos súper sencillos, es generar un mecanismo de pago permanente, es mejorar el acceso a la información, ¿cierto? A la transparencia, esto mismo que hablamos que hay que andar buscando como una persecutora, ¿cierto? Una investigadora, dónde está la plata, dónde está el mismo, bueno, en este caso trabajador, ¿cierto? El padre de los hijos e hijas, los deudores poder ir a buscar ese acceso a información financiera de manera más fácil y asegurar, que es lo más importante, a los niños, niñas y adolescentes el pago de su pensión de alimentos. En concreto, lo que se establece es que si existe una deuda por pensión de alimentos por al menos 3 pensiones consecutivas no pagadas o 5 discontinuas, eso quiere decir, por ejemplo, si se pagó en el mes de abril y no se pagó los otros 2 meses siguientes, ¿cierto? A eso se refiere con discontinuo. Se puede solicitar al tribunal que ordene el pago de la deuda con los fondos de las cuentas bancarias, que es algo que, claro, ya existía, pero en el fondo ahora se va directo a ese punto, u otro instrumento de inversión, y eso también es algo positivo. Por ejemplo, se agrega, ya puede tener incluso APB, fondos mutuos, ¿cierto? Alguna inversión en el extranjero, quién sabe, a lo mejor el padre es un millonario y hay que buscarle inversión y no paga la pensión de alimentos. Hay de ese tipo de casos, así que también se puede hacer eso. Y también en cuentas corrientes, por cierto, y cuentas vistas. Y luego, ¿qué pasa si esos fondos son insuficientes? Ahí vamos a los fondos de pensiones de la AFP. Entonces, lo mantenemos, se ingresa como un mecanismo permanente, ya no es necesario, ¿cierto?, el 10%, sino que se va a mantener en la legislación mientras tengamos, ¿cierto?, este sistema de capitalización individual, va a ser, como es una cuenta obligatoria, se va a sacar de ahí. Ahí, Gael, te hago un punto chiquitito, que una cosa en realidad, que eso también es lo que me ha llegado un montón de dudas, que en cuanto, ponte tú, que creo que también está incluido cuando hablamos de pagos parciales, por ejemplo, cuando la pensión de alimentos no se reajusta en el fondo, la deuda por reajuste, este mecanismo igual se podría en el fondo utilizar para la persecución de la deuda por el reajuste. sí, o sea, esto se paga, se puede perseguir en el fondo, bueno, el motor es poder perseguir todo lo adeudado, se junta y se persigue todo lo adeudado, sea por reajuste, sea por lo que sea por pago de pensiones anteriores. Esa es en el fondo el motor del proyecto de ley. Buenísimo. Y lo otro que son los plazos, que también para que los comentemos, que yo creo que puede ser aquí un punto relevante a lo mejor a fijarse, que el tribunal va a tener 48 horas para oficiar primero a las instituciones financieras bancarias. Luego las instituciones deben entregar la información en un máximo de 10 días hábiles. Recibida la información, ahí el tribunal ordena el pago dentro de las 24 horas siguientes y la institución financiera deberá pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes. Si no lo hace, y esto es importante, se hace responsable a la institución financiera, igual que el deudor, y por lo tanto esa herramienta va a ser súper buena para que ya ahí tienes a otro deudor más, no solamente el padre, sino que la institución financiera tú también lo puedes ir a perseguir allá. Bueno, yo creo que ahí les abro la palabra para que nos puedan comentar qué les parece el proyecto, qué elementos positivos. A lo mejor comentemos los positivos primero y luego los detalles que nos interesaría modificar. Démosle, Poli, ahora parto por tu parte. Ya. Me parece súper importante esto porque en este minuto los tribunales tienen acceso a la información de los bancos, digamos, pero queda ahí. Es como, oh, ya tengo esta información. Claro. Y en que se sepa y en que se llegue a hacer algo como un procedimiento ejecutivo, ya la plata desapareció. Exacto. Entonces, es
muy, muy bueno el tema de que tenga plazos específicos, porque lo que se busca precisamente eso, evitar que se vayan los fondos. O sea, sabemos, este señor tiene tanta plata en tal banco, los tomamos rápidamente y con eso pagamos la deuda. O sea, eso me parece maravilloso. Súper. Pau. A lo mismo que dice la Poli, porque lo que pasa es que muchas veces pasa que, bueno, ahí la Poli me va a encontrar toda la razón, pero todos los tribunales son un mundo, es una cosa impresionante, porque Sí. el tribunal, el cuarto de Santiago no funciona igual que el de Wynn y es una cosa pero impresionante. Entonces uno ahí después como en la práctica va empezando a conocer a los tribunales. Entonces una cosa que tiene es que de repente hay tribunales que se demoran pero 1.000.000 de años en resolver alguna solicitud. Entonces el hecho de que justamente lo que decía la Poli establezcan plazos, yo siento que eso es una presión y una limitante muy necesaria, porque muchas veces los plazos para responder la solicitud de las resoluciones son tácitos, o sea, no es como que existe un plazo que hay que cumplir a cabalidad. Entonces encuentro este tema. Y lo otro que también encuentro genial es el tema de la permanencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de los 10% tenía plazo, o sea, uno tenía que solicitarlo de aquí a un año. Entonces, si se prescribió el plazo, ya jodimos, no lo podíamos solicitar. Entonces, en este caso, la permanencia entrega también una seguridad al cumplimiento del el pago de las pensiones de alimentos y además que algo que se suma a lo que ya existe, porque no es que deje de existir lo otro para darle paso a esto, sino que lo viene a complementar. Entonces, el hecho de que le pongamos plazo y le decimos ya, o sea, como tienes que cumplir en este tiempo es maravilloso y que va a ser una herramienta que vamos a poder utilizar siempre. Muchas personas que pasó con el 10%, con los 10%, no lo retuvieron porque muchas veces no había acceso a la información. O sea, la mayor cantidad de personas tienen redes sociales y maravilloso, pero en realidad no son todas. Entonces yo conozco muchas personas que me decían, Pau, no tenía idea que se podía hacer, no sabía cómo hacerlo, no sé meterme al Poder Judicial. ¿Me entiende? Entonces el hecho de que hay una permanencia también te acerca un poquitito más este acceso a la justicia que hablaba la Poli en un comienzo. ¿Y qué elementos a usted les parece que son necesarios de darle una vuelta, de modificar, de que en el trámite legislativo podamos complementar? Porque si bien esto es como una parte de todo como de todos los temas que a lo mejor están detrás, lo mismo que dices tú, Pau, de, o sea, entrar a todo este mundo de los tribunales, primero, que ya es complejo, ¿cierto? Un lugar que en general no tienes una atención tan directa, tienes que andar tú misma buscando, ¿cierto?, las formas de informarte, pero además que todos sean distintos. Por ejemplo, me mostraban, ya, las liquidaciones son todas distintas en todos los tribunales y ya eso para... O sea, ya eso, o sea, me imagino como para quienes litigan y ven juicios de familia, es todo un tema. Pero imagínate para una persona, siento que está buscando informarse. ¿Cómo lo ves tú, Poli, también al respecto? Oye, es que pensaba me nombraste las liquidaciones de deuda y son súper difíciles de entender. Y son, claro, distintas dependiendo del tribunal. Entonces me mandan, por favor, me podrías explicar qué significa esto? ¿Debo plata? ¿No debo plata? No se entiende nada. Claro, a ver, yo tengo un pero que es con lo mismo que los plazos. Estos plazos, cuando estábamos en la escuela de Derecho nos decían que los plazos fatales son para las partes y no para el juez, porque se podrán cumplir. Claro. Y no digo que sea de que no hagan la pega o que no hagan el trabajo los de tribunales, sino que eh, podrán efectivamente, con la dotación de personal que tienen, hacerlo en los plazos que están establecidos. Oye, nosotros estamos viendo en este minuto un retraso grande respecto a proveer escritos normales. O sea, se está demorando mucho un escrito en resolverse. Y eso a mí me da un poco de resquemor. ¿Podrá cumplirse efectivamente esto? Sí. Y por otro lado, hay algo que a mí me han mencionado bastante, yo no sé si se podrá en realidad, pero el tema de que sea como una especie como del Estado responsable y que sea el Estado como subrogándose los derechos de la acreedora y que sea el Estado el que persiga al deudor. Este es un tema que me han mencionado muchísimas veces, entonces la verdad es que no sé si es posible, si es fiable, porque también me imagino que es una cantidad de plata que hay que disponer enorme, pero sería maravilloso. Sí, bueno, a propósito de eso, nosotras con la diputada Orsini en el periodo pasado presentamos un proyecto de reforma constitucional para que se mandatara al Estado a tener esta institucionalidad, que se hiciera cargo, ¿cierto?, de la deuda, y bueno, ahí entraría toda una discusión legislativa del cómo
y efectivamente eso requiere un gasto presupuestario, entonces hay que evaluarlo. Ahora, nosotras al menos, y yo creo que en este sentido, este proyecto puede ser una oportunidad para avanzar en algunos temas que a lo mejor, claro, no requieren un gasto presupuestario, entregan más herramientas también, como en el paso previo, digo, ¿cierto? Pero a mi juicio yo estoy de acuerdo, o sea, mi postura al menos es que el Estado debería hacerse responsable de perseguir, porque tiene muchas mejores herramientas, o sea, desde en materia tributaria, ¿cierto? Respecto a la devolución de impuestos, hay distintos mecanismos, pero para eso, claro, tendríamos que fortalecer nuestras instituciones estatales también, porque, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, nosotras hemos estado como conversando con funcionarios para entender la institucionalidad y la verdad es que tiene poca personal contratado para poder hacer ese tipo de persecución, entonces tenemos como un aparataje que no está preparado para eso todavía. Entonces hay que ir armándolo, dotándolo y poder llegar a ese objetivo que lo comparto plenamente. Ahí, Pau, no sé si te gustaría también darle una vuelta a esa idea. Totalmente, de hecho, Gael, hay países que tienen eso, o sea, la responsabilidad subsidiaria del Estado, porque básicamente se entiende que el no pago de pensiones podría ser considerado una forma de maltrato infantil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente las necesidades de los niños que no son satisfechas, de inmediato los hace sumamente vulnerables frente a un sistema que obviamente para poder ver satisfechas estas necesidades se tiene que pagar y tiene que haber dinero. Entonces, tengo entendido que hay países que establecen esta responsabilidad subsidiaria del Estado. Pero en cuanto al proyecto, yo la verdad lo encuentro bastante bueno. Tengo algunas cosas que como dice la Poli, de repente uno no sabe, o sea, uno se le ocurren muchas ideas, pero no sabe si en la práctica son como factibles, que tampoco, o sea, como que no hacemos esto. Pero, por ejemplo, ¿qué me pasa? El tema del Poder Judicial. Ahora es todo online, entonces uno puede hacer solicitud de trámite fácil, la cuestión, pero siempre me dicen, Pau, el trámite fácil no es fácil, ¿cachai? O sea, como que es fácil para uno que está como familiarizado con eso, entonces quizás, porque claro, el proyecto dice que esto se tiene que hacer a través de un escrito presentado en la causa, que en el fondo que resolvió la pensión de alimentos, etcétera. No sé si se podrá abrir quizá un canal en el mismo tribunal o algo que pueda ayudar a las personas que no tienen acceso a esta página, porque claro, como te digo, puede resultar más fácil que otras gestiones judiciales, pero no es fácil, ya para una persona que no está como interiorizada en esto, entonces quizá abrir una especie de atención presencial, yo sé que eso está como ya pasado de moda atender presencial, pero podría ser bueno, ¿me entiendes? Como canalizar la solicitud de esa manera. Y otra cosa que tampoco sé cómo se podría hacer, porque a mí se me ocurren cosas, pero no sé la verdad cómo experimentarlo, sería el tema de, claro, o sea, si sale esto y lo que decía es que los deudores van a sacar la plata. O sea, finalmente van a andar con efectivo, van a aumentar los asaltos, porque de verdad que imagínate. Entonces, quizás no sé si se podría establecer algún mecanismo que no sé, si se hace la solicitud, hay una imposibilidad de sacar el dinero, no sé, por tantas horas, ¿me entiendes? Como hacer algo frente a esa situación que lo más probable es que vaya a ocurrir. O sea, que se enteren de que esté esto como en transcurso y finalmente van a sacar el dinero. Y también lo que te decía de los funcionarios públicos, que finalmente, claro, no tienen FP. Entonces, ¿a quién en el fondo pedimos ese pago subsidiario? Entonces, como que hay varias cosas que uno empieza a pensar, pero ya eso es como ya hilando bastante fino, porque igual las leyes se ponen siempre en el caso general. Sí, no, pero es súper bueno, como yo quería hacerlo también con esa mirada, porque las parlamentarias también podemos presentar indicaciones, ver los elementos que quedan cojos, aportar, complementar el proyecto, así que no se sientan mal por decirnos las críticas, al contrario, va a ser un aporte también para la tramitación del proyecto. Mira, ahí también... Gael, sí, perdón, una pregunta más que nada respecto al mismo tema. ¿Qué pasa con los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Carabineros? Porque no, ellos no tienen AFP y a veces es difícil también. Entonces, ahí también dejar esa... Y hay una inquietud que se la hice saber directamente a la ministra el día sábado, que es que todo esto, que me parece súper bien, vaya de la mano con una forma de prevenir, no sé, de prevenir la violencia, de cuidar a las mujeres, tiene que ir necesariamente de la mano, porque pongámonos en los hechos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la ministra decía que incluso podía llegarse a tomar el dinero que un hombre podía tener, por ejemplo, en la cuenta RUT.
Entonces, él iba a ver la cuenta RUT y tenía 0 pesos. ¿Qué va a hacer ese hombre? Sí, Va a agarrar un cuchillo y la va a ir a ver y la va a acuchillar. Y no es una cosa extraña que a mí se me ocurra. Entonces, efectivamente, es necesario, de alguna manera, generar mecanismos de protección hacia las mujeres. Tiene que ir de la mano. Y yo lo digo así, súper irresponsablemente tal vez, pero sin una cosa no se puede hacer la otra. es verdad. Pero absolutamente de acuerdo, porque de hecho también se levantaron muchos casos a propósito del 10%. Entonces hay que como tener eso en conciencia porque puede haber una arremetida, ¿cierto?, de violencia a propósito de esto. Y para eso lo que uno tiene que hacer no es evitar el mecanismo, sino que generar las formas de protección que permita, en este caso, a las familias también estar tranquilas, lo digo por la mujer, también por su hijo e hija, evitar ese daño que se genera y que, claro, se genera, es como un círculo también, ¿cierto? Sí. Muchos hombres presionan por el hecho de que saben que tienen y mantienen la relación directa y regular con los hijos, en las visitas, ¿cierto? Se genera ahí un círculo de violencia que el Estado y la institución también nos tenemos que hacer cargo y retomar, ¿cierto? Algunos, en ese sentido, también tenemos que trabajar. Se me han acercado algunas organizaciones, ese es un tema que estamos también viendo con las parlamentarias de la bancada Julieta Kirkwood, así que allí también juntar mucho esfuerzo de todas en poder avanzar institucionalmente a nivel de las leyes, lo que podamos hacer nosotras, vamos a estar siempre disponibles en esta materia. Y yo también les quería, a propósito, bueno, del tema de las Fuerzas Armadas y ahí yo encuentro que igual es tremendo que las mismas instituciones no se hagan cargo, ¿cierto?, de asumir la responsabilidad. Entonces, ahí yo creo que deberíamos como desde esa perspectiva tomarlo. Ahora sí, claro, son jubilados, ahí tendríamos que verlo también desde ahí, a lo mejor un porcentaje, ¿cierto?, que se le saque Por de lo que ejemplo, corresponde. retención judicial, o sea, básicamente de lo que uno hace, que solicita que básicamente el empleador retenga los sueldos, etcétera. Quizás estoy elucubrando, pero básicamente que a los funcionarios públicos, Fuerza Armada, etcétera, se le puede hacer una especie de retención judicial en caso de deuda de pensión de alimentos. O sea, no solamente que la retención vaya para los alimentos futuros, sino que también para los efectos de los alimentos retroactivos que no han sido pagados. Eso también podría ser una vía. De todas formas. Mira, me llegó esta pregunta, no sé si la logran ver, yo soy como Ujú. Eh, ya, no sé si se logra ver completa, pero en el fondo nos preguntan como, ¿qué pasa si el proyecto contempla cuando los deudores tienen trabajo esporádico y no quieren tener, dice como no quiere tener un trabajo dependiente y como que hay que andar buscándolo en distintos domicilios, ¿cierto? Que se hace difícil su persecución. ¿Qué sucede ahí? Bueno, el proyecto se pone en esta situación, primero ir a las cuentas bancarias, y yo creo que sirve mucho porque aquellos que tienen trabajo esporádico igual van a tener una cuenta en donde le depositen, se mueva, en general la mayoría de las personas mantenemos esa relación por esa vía, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el tema ahí? Que ahí viene la pillería. Ahí van a empezar a abrir las cuentas a nombre del polola, del hermano, Sí. la mamá. Entonces ahí por eso te digo, como que de repente que el chileno es muy pillo, si yo insisto, no sé si será el chileno o todas las personas, pero la verdad es que siempre encuentra la forma. Entonces ahí, claro, pues empiezan a abrir cuentas y la plata ya va a desaparecer y uno le va a ver las cuentas y no va a ver nada. ¿Cómo lo ves tú, Poli? Sí. Esa es una pregunta también bastante recurrente, el de si podemos perseguir a la mujer, a la familia que tiene él, porque obviamente no tienen ni un peso a su nombre, no tiene nada a su nombre. Claro. Y es una dificultad grande. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con un hombre que hace Uber, que trabaja en Uber? No se sabe cuánto gana, a empezar. Y, pero de todas maneras esas platas en algún lado llegan, pues pueden llegar efectivamente a la cuenta RUT o a la cuenta vista, a la cuenta corriente que tenga este caballero. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que hice la pago. Van a decir ya, no me deposite aquí, sino que depositen en la cuenta, esta otra cuenta. Esta otra cuenta, claro. Entonces, claro, y ahí vamos a quedar con la ley. Siempre Bueno, hilar fino en esta materia. de verdad, de verdad.
Igual por eso lo que yo decía, o sea, finalmente, claro, esto obviamente que es un avance gigante, porque la verdad es que las leyes se tienen que poner en la generalidad de los casos y todo suma en el fondo. Entonces, claro, siempre van a quedar algunos casos que uno dice, chuta, pero ¿qué hacemos ahí? Porque de repente uno queda de brazo atado y ¿qué hacemos con el que esconde la plata, que no tiene cuentas, que no tiene FP, que no figura como trabajador? Es difícil, sinceramente. Mira, hay una pregunta que le estaban haciendo hace rato que es ¿cómo se hace cuando se pide pensión por UF? ¿Cómo se realiza el reajuste? Y también preguntaban qué conviene más, UF o UTM. No, lo que pasa es que la ley a partir de noviembre del 2021 estableció que todas las pensiones deben estar fijadas en UTMs. ¿Y por qué? Porque anteriormente se fijaban o en un porcentaje del ingreso mínimo, o conforme al IPC, que es un reajuste conforme al IPC, o conforme a un porcentaje de lo que ganaba el alimentante. Entonces había muchas formas de determinarlo y la idea de esta ley del año 2021 es que se haga una liquidación constante para establecer esto que era el registro de deudores, porque hay que saber constantemente si hay deuda o no de parte de esta persona. Entonces, ¿qué es mejor? En este minuto no, pueden pensar que tal vez si están conforme al ingreso mínimo podría ser mejor porque se está hablando respecto al aumento del sueldo mínimo, pero nosotros estamos buscando más allá, estamos buscando que sean reajustadas y sean hechas estas liquidaciones de manera constante, y para eso tienen que estar fijadas en UTM. Entonces es necesario hacer el cambio. Y tal vez no hay una dificultad ahí porque como que les cuesta un poquito entender. Por ejemplo, a una persona le decían, usted debe 100.000 pesos que son reajustables según el IPC. Y eso se lo fijaron en el año 2010. Paga el 2022 y todavía está pagando la misma plata, o sea, no paga ni un centavo más. Y eso no era así. Claro. Entonces, esto es bien parecido cuando uno compra una casa y tiene que pagar el hipotecario, que el hipotecario no te dicen, tú tienes que pagar tanta plata. Tú debes tantas UEFs y al momento de pagar tú sacas la cuenta y ves, ya ahora me toca tanto, el mes me toca un poquito más, y así se va reajustando. Pero ese es un cálculo que tiene que hacer la persona al pagar. Claro. Y si la persona no lo hace, la única opción que tiene en este minuto es pedir liquidación. Pero solo por ahora, porque posteriormente las liquidaciones van a ser automáticas. Claro. Perfecto. No, y lo que pasa también que, claro, el tema de la UTM se reajusta todos los meses, entonces acá yo siempre pongo ejemplos ahí bastante simples, que como el centella, por ejemplo, que antes valía 100 pesos y ahora la cuestión ya vale el doble, pero finalmente el valor del dinero cambia constantemente. Las 20.000 pesos de antes no es lo mismo que 20.000 pesos ahora, entonces esa es la gracia como de la UTM, a mí me da risa porque yo siempre digo, háganle la conversión a UTM, no sé qué, y cuando se estaba hablando todo esto de subir el sueldo mínimo, me decían, pero Pau, ¿por qué? ¿Por qué justo? ¿Cachai? Así como yo, no, Gaya, de verdad no te preocupes, de verdad es lo mejor. Y claro, o sea, finalmente, como decía la Poli, quizás van a creer que es mejor por el ingreso mínimo remuneracional ahora que hay un aumento, pero como también mencionaba, la UTM se reajusta todos los meses y el ingreso mínimo varía 2 veces al año en esta oportunidad. Entonces, es mucho más conveniente la UTM. Perfecto. Y hay una última preguntita y ahí las dejo libres, que de verdad ha sido súper bueno también escucharlas, saber de su experiencia, y hay muchas preguntas que van surgiendo y que yo creo que es importante también hacerse cargo, que son las distintas realidades de cómo uno enfrenta este tipo de problemas. Ahí preguntarte, Pau, mira, dice, ¿qué debo hacer para demandar al papá de mi hija si él no la tiene reconocida? Uy, eso es demasiado común. Ya es muy importante que para esto tiene que sí o sí existir un reconocimiento. Ya, para que uno pueda pedir alimentos tiene que haber al menos una presunción de paternidad. Ya, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres embarazadas? Que muchas veces me preguntan, estoy embarazada, ¿puedo demandar alimentos? Y la verdad es que para que justamente haya una presunción tiene que haber, aunque sea un matrimonio de por medio, y ahí se podría justamente solicitar los alimentos. Ya, pero antes de demandar alimentos, sí o sí tiene que haber un reconocimiento. Y para eso se tiene que interponer una demanda de reconocimiento de paternidad ante un tribunal de familia.
y una vez que se establezca este reconocimiento, solicitar los alimentos. He visto tribunales, que esto también yo digo, de verdad todos los tribunales son un mundo, por favor, es una cosa impresionante, pero me ha pasado que de repente demandamos reconocimiento y conjuntamente se solicitan alimentos provisorios. Hay tribunales que me han dicho que sí y otras veces que me han pegado el tortazo en la cara, que tengo que esperar la sentencia de reconocimiento para solicitar justamente el tema de los alimentos. Entonces eso hace que sea un camino mucho más largo, pero tiene que sí o sí estar reconocido, porque si no, finalmente no hay presunción de paternidad. Perfecto. Ya, y le dejo a la Poli ahora sí que la última. Es que encontré que era una buena pregunta que está acá, que le hicieron acá y que se me pierde con todo lo que hay mucha participación en este live. Mira, preguntan, ¿hay un límite de plazo para que el juez decrete los apremios estando ya la liquidación que acredita la deuda? ¡Ay, qué complicada la pregunta! ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicada? Porque, tal como les decía antes, podría existir un plazo, sí, pero resulta que cada tribunal va a proveer sus escritos de acuerdo a su capacidad. Entonces hay tribunales que se demoran muchísimo, hay tribunales que son bastante más rápidos. Lamentablemente no te tengo una respuesta. Entonces depende ahí también de todo lo que veíamos, que cada tribunal tiene su lógica, en fin, así que... Debe haber como una unificación de criterios, o sea, sí. es súper tremendo eso, porque a mí me ha tocado, ponte tú, muchas veces jueces machistas, mujeres también, magistradas machistas, o en otras veces como un caso de las mismas circunstancias falla, te lo juro por Dios, el doble de la pensión. Claro. Es heavy, o sea, yo creo que ahí debiese haber una unificación de criterios de alguna manera. O algunos como cuestiones mínimas, ¿cierto? Como, bueno, tendremos que avanzar en una nueva tarea, un nuevo trabajo. Vi también sus sugerencias, algunos nos hacían sugerencias sobre en la misma ley. Por ejemplo, ay, mira, hay otras preguntas que no tienen que ver con pensión de alimentos, sino que, por ejemplo, con salacuna y otros temas que también podemos ir abordando a lo mejor en otros live. Postnatal de emergencia, que veo harto, que también lo están planteando. Y hay muchos temas que tienen que ver con los cuidados, ¿cierto? El funcionamiento de las salas cunas, en fin, así que esos temas a lo mejor podemos desarrollarlos en otro live. Yo quería agradecerle tanto Paola, Poli, por su tiempo, por la disposición, por todo lo que nos han dejado en este live también de sus conocimientos. Muchas gracias de verdad. Anoté todos los elementos también que nos dijeron para el proyecto de ley y de verdad nos interesa mucho y lo digo como equipo porque también, bueno, está Rocío que es la asesora legislativa y pues te estoy echándola al agua, pero ahora es que son parte importante las mujeres también trabajadoras y hay que reconocer la pega que se hace. Jocelyn también, que la vi por ahí. Y bueno, a muchos y muchas de ustedes que estaban viendo este live. No sé si quieren algunos últimos minutitos para despedirse. Sí, ya, yo de parte de Abofem te agradezco la invitación, súper dispuesta a cualquier trabajo que necesites, que apoyemos, tenemos muchas abogadas, mujeres trabajadoras aquí, así que estamos completamente a disposición por los derechos de niños y de mujeres. Y bueno, dejarlos también invitados, yo contesto, trato de responder más o menos todas las preguntas que me dejan, así que si me pueden seguir también a mi Instagram personal, yo lo puedo responder si quedan ahí como botas, pero completamente abiertas a todo el trabajo que se puede hacer. Muchas gracias. Oye, a lo mejor tu Instagram personal si te interesa para responder las Sí, es súper fácil, es poli.vega. Súper. Fácil, fácil. Súper, ¿no? Yo, bueno, me quiero sumar también a las palabras de la Poli. Un honor, de verdad, estar con las dos acá. Gael, tremenda, maravillosa, magnífica, como siempre. La Poli, una seca en el gremio de Derecho de Familia. De verdad que también un honor de estar con las dos. Ahí con la Gael tenemos unos proyectos, así que felices de también ser parte de esto y obvio, a full disposición. Ustedes saben que los canales de ayuda, de difusión siempre están habilitados, así que cualquier cosita nos contactan también.
Así es. Bueno, un abrazo a todas y nos estamos viendo. Un abrazo. Muchas gracias, chao. Chao.